Amigos, ¿alguna vez han escuchado esa frase que dice: no hay un botón mágico que cambie tu vida? Si quieres transformarla, levántate y hazlo por ti mismo, porque nadie más lo hará. Pues hoy quiero invitarte a despertar esa chispa que llevas dentro. En este vídeo, descubrirás los 7 hábitos que pueden convertir a cualquier persona común en alguien inolvidable, influyente y carismático. ¿Sabes qué es lo mejor? Que al incorporar estos hábitos en tu día a día, sin siquiera darte cuenta, comenzarás a atraer a las personas como un imán. Notarás cómo la energía que transmites empieza a impactar positivamente a quienes te rodean, y todo comienza contigo. Santiago, un homenaje a los nombres que nos inspiran. En un rincón apartado del mundo, donde los paisajes parecen sacados de un cuadro y el aire tiene un toque de serenidad, vivía un joven llamado Santiago. Su historia, sin embargo, comienza con un homenaje especial. Recientemente, mi abuelo, un hombre sabio y querido por todos, partió de este mundo. Su nombre era Santiago, y al compartir esta historia, quiero rendir tributo no solo a él, sino también a todas las personas que, de alguna manera, han dejado una huella imborrable en nuestras vidas. Este relato no es solo acerca de un joven que busca transformar su destino, sino también una reflexión sobre cómo los nombres y las historias que llevamos con nosotros tienen el poder de inspirar cambios profundos. Al hablar de Santiago, pienso en mi abuelo y en todas las lecciones que nos dejó. Esas lecciones de perseverancia, bondad y amor se convierten ahora en una brújula para entender cómo el protagonista de nuestra historia encontró su propio camino hacia el impacto y la influencia. Santiago representa esa chispa que muchos de nosotros llevamos dentro, esperando ser encendida para brillar con fuerza en un mundo que a veces parece indiferente. El deseo de ser influyente, el sueño de Santiago. Santiago siempre había soñado con ser alguien que dejara una marca en los demás, alguien cuya opinión fuera escuchada y respetada, pero las cosas nunca salían como él esperaba. Su deseo de ser influyente no era superficial ni motivado por vanidad. Era un anhelo genuino de conexión. En su corazón albergaba el sueño de tener conversaciones que inspiraran, de formar parte de proyectos donde su contribución fuera valorada y de ser una presencia que iluminara los días de quienes lo rodeaban. Sin embargo, en su día a día, se enfrentaba a un muro de indiferencia. Sus palabras parecían perderse en el aire, y sus acciones, por más bien intencionadas que fueran, no lograban generar el impacto que él deseaba. Este sentimiento lo acompañaba como una sombra, haciéndole cuestionar si el problema residía en él o si simplemente estaba destinado a permanecer en un segundo plano. Pero Santiago no estaba dispuesto a rendirse. En lo más profundo de su ser, sabía que la influencia no se trata de lo que los demás ven en ti, sino de lo que decides construir desde adentro. La soledad invisible, cuando tus palabras no dejan huella. Aunque rodeado de personas, Santiago sentía una soledad que calaba hondo. Era como si existiera en un espacio donde su presencia no alteraba ni lo más mínimo el curso de las cosas. Podía escuchar las conversaciones a su alrededor, pero raramente era invitado a participar. Podía ver a otros compartir ideas y formar vínculos, pero sus propios intentos de conexión a menudo resultaban vacíos. Esta soledad no era física, era emocional, una sensación de desconexión que se alimentaba de sus fracasos para ser comprendido. Cada día, este sentimiento minaba un poco más su confianza, haciendo que las dudas sobre su valor personal se hicieran más grandes. Santiago no quería destacar por ego o reconocimiento, simplemente anhelaba sentir que su vida tenía un propósito, que sus palabras y acciones podrían inspirar a otros. Sin embargo, esta sensación de invisibilidad lo hacía sentirse atrapado en un círculo sin salida. A pesar de ello, en su interior había una chispa que se negaba a apagarse, una intuición que le decía que aún podía cambiar su historia y encontrar su lugar en el mundo. La búsqueda de respuestas, el consejo de un amigo. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos anaranjados, Santiago, cargando el peso de sus pensamientos, decidió dar un paseo para despejar su mente. Se sentó junto a un estanque, observando cómo el agua reflejaba los últimos rayos de luz del día. Fue en ese momento de introspección que un amigo se le acercó, notando su expresión abatida. «Amigo, he encontrado la solución a tu problema», le dijo con una sonrisa que destilaba seguridad. Estas palabras, inesperadas y llenas de esperanza, encendieron algo en Santiago. Al preguntar cuál era esa solución, su amigo le habló de un monje budista que vivía en las afueras de la ciudad, alguien cuya influencia y sabiduría eran conocidas por todos. Según su amigo,
Este monje tenía una capacidad única para comprender a las personas y guiarlas hacia el cambio que necesitaban. Para Santiago, esto representaba una oportunidad que no podía dejar pasar. Con renovada determinación, se puso en marcha, dispuesto a buscar al monje y aprender de él los secretos para convertirse en la persona que siempre había soñado ser. El encuentro con el monje, un camino hacia el cambio. Después de escuchar las palabras de su amigo, Santiago se sintió invadido por una mezcla de curiosidad y esperanza. Había algo en la historia del monje que resonaba profundamente con él, como si ese encuentro pudiera ser la clave que transformara su vida. Sin perder tiempo, emprendió su búsqueda. Preguntó en las calles, habló con desconocidos y siguió indicaciones que lo llevaron a los límites de la ciudad. Finalmente, tras horas de caminata y un sinfín de dudas, llegó a una pequeña casa rodeada de árboles. Allí, sentado en un jardín sencillo pero lleno de paz, estaba el monje. La presencia del hombre irradiaba una calma tan poderosa que Santiago sintió como sus preocupaciones se desvanecían momentáneamente. Decidió acercarse y, con un tono respetuoso, compartió su historia y su deseo de ser alguien influyente. El monje lo escuchó con atención, sin interrumpir, y cuando Santiago terminó, guardó silencio por unos momentos antes de responder. Para ser influyente, primero debes entender lo que realmente significa la influencia, le dijo con una voz pausada pero firme. Fue en ese instante cuando Santiago supo que estaba a punto de iniciar un viaje que cambiaría su vida para siempre. Personalidad vs carácter. La clave de la verdadera influencia. El monje comenzó su enseñanza con una distinción que Santiago no había considerado antes, la diferencia entre personalidad y carácter. Muchos creen que para influir en los demás, basta con tener una personalidad atractiva, con saber decir lo correcto en el momento adecuado o mostrar una sonrisa encantadora, explicó. Sin embargo, esas cosas son temporales, como el brillo de un fuego artificial. Pueden impresionar al principio, pero carecen de la profundidad necesaria para dejar una huella duradera. Según el monje, el verdadero poder no residía en cómo otros percibían a alguien superficialmente, sino en la solidez de su carácter, en los valores y principios que guiaban sus acciones, incluso cuando nadie los observaba. Una persona con carácter noble no necesita impresionar. Su simple presencia inspira confianza y respeto, continuó. Estas palabras hicieron que Santiago reflexionara profundamente. Comprendió que había estado enfocándose en lo externo, en cómo ser visto, cuando lo que realmente importaba era lo interno, cómo ser realmente. Este nuevo entendimiento marcó el primer paso hacia su transformación. Primer hábito: sé proactivo y toma el control de tus reacciones. El monje le explicó que el primer hábito que debía adoptar era la proactividad, un concepto que resonó de inmediato en Santiago. Ser proactivo significa entender que, aunque no puedes controlar lo que ocurre a tu alrededor, siempre puedes elegir cómo reaccionar ante ello, explicó el monje. Le dio ejemplos claros. Si alguien habla mal de ti, el defecto no está en ti, sino en quien lo dice. Si enfrentas un día lluvioso, no puedes cambiar el clima, pero sí puedes decidir cómo afrontarlo. Un individuo proactivo, continuó, no se deja arrastrar por las circunstancias, ya sean positivas o negativas. Es alguien que, incluso en los peores escenarios, encuentra la calma y actúa con serenidad. La proactividad es la base del control personal, añadió. Por otro lado, el monje habló sobre los reactivos, aquellos que se dejan dominar por su entorno. Sus emociones suben y bajan según lo que otros dicen o hacen. Al escuchar esta explicación, Santiago se dio cuenta de que muchas veces había sido reactivo, permitiendo que los comentarios y las situaciones externas definieran su estado de ánimo. Decidió que era momento de cambiar, de tomar el control de su vida y ser proactivo. El poder de priorizar. Haz primero lo más importante. El segundo hábito que el monje compartió con Santiago fue el arte de priorizar, una habilidad que, según él, separaba a las personas influyentes de las que simplemente reaccionaban ante lo urgente. Cada día enfrentamos una lista interminable de tareas y responsabilidades, pero no todas tienen el mismo peso, explicó. Lo importante, señaló, no es hacer todo, sino hacer primero aquello que es verdaderamente crucial. Para ilustrarlo, le pidió a Santiago que reflexionara sobre sus propios objetivos y metas. ¿Qué es lo más valioso para ti?, preguntó. Santiago, después de pensar por un momento, se dio cuenta de que muchas veces había postergado lo importante por atender cosas que parecían urgentes pero no esenciales.
El monje le explicó que esta falta de claridad en sus prioridades era la razón por la que no había logrado alcanzar sus objetivos. Cuando inviertes tu tiempo en lo que realmente importa, no solo avanzas hacia tus metas, sino que también comienzas a inspirar a los demás con tu enfoque y determinación, dijo. Santiago entendió que para influir en otros, primero debía tener claro qué era importante para él y actuar en consecuencia. Pensar en beneficios mutuos, la cooperación como herramienta. El monje continuó compartiendo su sabiduría con Santiago, introduciéndolo a un hábito esencial para cualquier persona influyente: pensar en beneficios mutuos. La mayoría de las personas ven la vida como un juego de ganar o perder, explicó. Si yo gano, tú pierdes. Si tú ganas, yo pierdo. Pero la verdadera influencia se encuentra en la cooperación, en encontrar soluciones donde ambas partes salgan beneficiadas. El monje señaló que esta mentalidad no solo era aplicable en los negocios, sino también en las relaciones personales y las interacciones diarias. Cuando enfrentas un desacuerdo o un malentendido, en lugar de guardar rencor o buscar tener la última palabra, busca un punto medio. Habla, comprende, encuentra una solución que sea justa para ambos, aconsejó. Santiago reflexionó sobre esto y se dio cuenta de que muchas veces había competido innecesariamente con otros, creyendo que el éxito de alguien más era una amenaza para el suyo propio. Comprendió que la cooperación no solo fortalece las relaciones, sino que también permite alcanzar metas más grandes al trabajar juntos. Este hábito le abrió los ojos a una nueva forma de pensar, una donde el éxito compartido es el mayor logro. La magia de comprender antes de ser comprendido. El monje pasó al siguiente hábito, uno que parecía sencillo pero que pocos practicaban con sinceridad: comprender antes de ser comprendido. La mayoría de las personas escuchan para responder, no para entender, dijo. Están tan preocupados por expresar su opinión que rara vez se toman el tiempo de realmente ponerse en el lugar del otro. Santiago se sintió identificado. En muchas ocasiones, había estado tan concentrado en justificar sus propios puntos de vista que había pasado por alto lo que los demás intentaban decirle. El monje le explicó que la verdadera influencia se logra cuando las personas sienten que realmente son escuchadas y comprendidas. Cuando alguien nota que estás genuinamente interesado en entenderlo, comienza a confiar en ti. Y esa confianza es el fundamento de cualquier relación influyente. Santiago decidió practicar este hábito, comprometiéndose a escuchar con atención, a hacer preguntas significativas y a esforzarse por entender los sentimientos y perspectivas de quienes lo rodeaban. Este pequeño cambio, según el monje, tenía el poder de transformar completamente sus relaciones y cómo los demás lo percibían. La renovación constante, el hábito que sostiene a los demás. Uno de los hábitos más importantes que el monje compartió fue el de la renovación constante, un principio que parecía envolver a todos los demás. Para ser una persona influyente, necesitas mantenerte fuerte física, mental, emocional y espiritualmente, explicó. Si descuidas alguno de estos aspectos, eventualmente tu capacidad para inspirar a otros disminuirá. El monje describió cómo una rutina diaria enfocada en el autocuidado podía marcar la diferencia. Ejercicio físico, lectura, meditación y tiempo para la introspección eran herramientas fundamentales para mantenerse renovado. Santiago comprendió que, para impactar positivamente a los demás, primero debía asegurarse de estar bien consigo mismo. La renovación no era un acto egoísta, sino una forma de fortalecer su capacidad para dar lo mejor de sí a los demás. Este hábito no solo lo prepararía para enfrentar desafíos con resiliencia, sino que también le permitiría vivir una vida más plena y equilibrada. Lecciones finales. Santiago encuentra su propósito. Después de escuchar atentamente cada uno de los hábitos, Santiago se sintió profundamente inspirado. Las palabras del monje no solo le habían dado herramientas prácticas, sino que también lo habían llevado a reflexionar sobre su vida y sus prioridades. Comprendió que la influencia no se trata de impresionar a los demás, sino de construir un carácter sólido, actuar con propósito y relacionarse con los demás desde un lugar de respeto y cooperación. Al despedirse del monje, Santiago agradeció con sinceridad: «Maestro, tus palabras han cambiado mi forma de ver la vida. Estoy listo para trabajar en mí mismo y adoptar estos hábitos», dijo. Con un corazón renovado y un propósito claro, Santiago regresó a casa, dispuesto a aplicar lo que había aprendido. Esta experiencia no solo marcó el inicio de su transformación personal, sino que también plantó en él una semilla de confianza y determinación que lo acompañaría en los años venideros.
Ahora sabía que convertirse en alguien influyente no era un destino reservado para unos pocos, sino un camino que cualquiera podía recorrer con dedicación y constancia. Al final de su viaje, Santiago entendió que la verdadera influencia no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en el impacto positivo que dejamos en sus vidas. Los 7 hábitos que el monje le enseñó se convirtieron en su guía, no solo para alcanzar el respeto y la conexión que tanto anhelaba, sino también para transformarse en una persona íntegra y plena. Regresó a su pueblo con una nueva perspectiva. Empezó a aplicar lo aprendido, tomando control de sus reacciones, priorizando lo importante, escuchando con empatía y buscando siempre el beneficio mutuo. Aunque los cambios fueron graduales, poco a poco notó cómo su vida y sus relaciones empezaban a mejorar. La gente comenzó a valorar su presencia, no porque buscara impresionarlos, sino porque su carácter sólido y renovado irradiaba una autenticidad que no podía ser ignorada. Santiago aprendió que la influencia no es un destino, sino un proceso constante de aprendizaje y renovación. A través de su transformación, se dio cuenta de que el verdadero éxito está en ayudar a otros a encontrar su propio camino, dejando una huella duradera en el mundo. Con el corazón lleno de gratitud, decidió compartir su historia, sabiendo que cada vida tocada era un reflejo de su propio crecimiento.